Bueno, ya se breve porque seguro que cansado, os apetece un café, os apetece hacer otras cosas. Vamos, Padre Mario, este año es el ganador del concurso fotográfico que hacemos para el cartel. Como veis ahí están expuestos todos nuestros carteles, desde que la fiesta es del interés regional. Que para nosotros la presentación del cartel es como el pistoletazo de salida a la fiesta. Este año lo hemos adelantado gracias y aprovechando el encuentro, que yo creo que el encuentro se merece que hagamos esta presentación del cartel. Y cuando presentamos el cartel, que para nosotros es muy importante, es como si diésemos el pistoletazo de salida a la fiesta del Escobazo, ¿no? Desde hace varios años estamos trabajando desde el área que llevo yo, que es la Concejalía del Festejo, junto a un equipo de promoción que juntamos con lo que hicimos, sobre todo para promocionar nuestra fiesta, ¿vale? Yo creo que la fiesta estaba un poco estancada, era como un poco todo alocado, digamos así, entre comillas, entonces decidimos crear un equipo de promoción desde el ayuntamiento para cuidar detalles que nos ayudaran a que la fiesta fuese como siempre era, ¿no? Tradicionalmente era, ¿no? Cuidar los detalles de eso, que la hicieran única, como seguro que cuidáis vosotros la vuelta, ¿no? Por ejemplo, el usar ropa vieja, porque hubo una temporada que se usaba el mono no es lo tradicional en la fiesta del Escobazo, y hubo una época que no se hacía apenas escobando. Venía la gente y era como, venga, esto era una fiesta así. Entonces decidimos potenciar lo que tradicionalmente era la fiesta del Escobazo. Cuidar los detalles, promocionar la fiesta, que es lo que estamos haciendo desde el área que yo llevo, ¿no? Y ahora llevamos unos años que de verdad la fiesta se promociona más, viene más gente, cuidando esos detalles que la hacen única, ¿no? Y yo creo que la gente pues, está cediendo a que la fiesta sea cuidada por todos nosotros, que es lo que debemos hacer. Como digo, el cartel que voy a presentar hoy, aunque siempre lo presentamos en septiembre-octubre, ¿no? En septiembre-octubre, lo presentamos hoy aprovechando la visita de vosotros y aprovechando el encuentro, ¿vale? Yo creo que el cartel debería formar parte de este encuentro, y también hemos invitado a María, que seguro que ahora nos va a decir cómo hizo esa fotografía que plasma lo que realmente son los escobazos, ¿no? Lo que plasma que es el fuego, sobre todo, la pureza del fuego, y toda la gente con los escobones, que es el arma y el detalle importante de nuestra fiesta, ¿no? Yo creo que los escobazos sin escobones no son escobazos, y yo creo que la fotografía y el cartel plasma lo que realmente es la fiesta. Y sin más, yo creo que ahora Mario, después de que enseñe el cartel, si quiere dirigir algunas palabras, comentar en lo que vio realmente en la foto, pues que nos lo cuente. Y nada, daros la bienvenida, que no he dicho nada de que seáis bienvenidos, que paséis 2 días maravillosos. Estoy viendo y me alegra ver a mis amigos de Mallorca. Y a todos bienvenidos, que seguro que ayer lo pasaste bien, pero hoy lo voy a pasar fenomenal, porque Jarandilla es un pueblo muy acogedor, y a los que no conozcáis Jarandilla, pues tenéis las puertas abiertas de nuestro pueblo. Y que gracias a todos por venir, que seguro que habéis hecho un esfuerzo importante por venir a Jarandilla y estar en este encuentro, que al final a todos nos une lo mismo, nos une nuestra tradición, nuestra costumbre, nuestra cultura, y es lo que tenemos que hacer, cada uno luchar por lo nuestro, y nosotros aprovechar este encuentro para llevar los escobazos lo más lejos posible, gracias a todos vosotros. Como veis, el fuego que representa realmente los escobazos, con todos los escobones, que es la parte fundamental de nuestra fiesta, y con toda la gente que en Mario ha sabido plasmar perfectamente. Bueno, muchas gracias por que me hayan formado parte del jurado, por contar con mi propuesta para que sea el cartel de esta edición. Me siento doblemente emocionado porque yo soy de un pueblo por aquí cerca, llevo viniendo a los escobazos un montón de años, y para mí creo que cada año que vengo acompañado principalmente de mi cámara, intento captar o sentir la emoción, el orgullo que los jarandillanos y las jarandillanas tienen con su fiesta, ¿no? Creo que este evento que no estamos acostumbrados a que suceda es súper importante, lo que gente de cada uno de pueblos de la península de España se reúnan para reflexionar sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro de nuestras festividades, y creo que reflexionar sobre el modelo de fiesta que queréis en el futuro es súper importante en torno a la protección que creo que este tipo
necesitan para que no se dispersione en el tiempo, ¿no? Por eso creo que la protección es súper importante que la acompañéis a esa promoción que queréis hacer, ¿no? Y simplemente agradeceros mi presencia, especialmente a Almudena, porque este tiempo también está un poco indeciso si venía o no venía. Y nada, a vosotros mucha fuerza, mucho ánimo para que sigáis representando vuestra fiesta, mucho fuego y muchas gracias. La foto, bueno, no sé, yo no sé si está ahí. La foto es uno de los momentos en los que se forma un pasillo por la calle que baja de la plaza, que yo siempre trato de captar porque me parece como una imagen bastante bonita, ¿no? Una composición bastante chula ahí, el pasillo que se crea, y creo que al final los protagonistas son la gente del pueblo y el fuego. Sin fuego y sin la gente del pueblo no sería posible llevar a cabo estas festividades. Así que el protagonismo va para ellos, en otro momento supongo que habrá ido para el estandarte, pero creo que sois elementos fundamentales en cada una de vuestras localidades, así que mucho ánimo para seguir llevando a cabo. Un bonito recuerdo para que tengáis, pues,